Muy buenas tardes, estimados estudiantes, qué gusto saludarles. Si me pueden retroalimentar con audio e imagen. Buenas tardes, Lick. Muy bien. Muy bien, buenas tardes, mis estimados estudiantes. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a continuar con la temática de la clase pasada. Espero que, por favor, vamos a tener una pequeña retroalimentación. Ya compartí algunas normas de la clase, de cómo nos vamos a conducir. Notariado no va a ser una clase fácil, no va a ser una clase que estudiando un día antes se vaya a ganar, sino va a querer mucho desempeño, mucho estudio, repasar, redactar, y pues a eso vamos el día de hoy. El día de hoy quiero partir del concepto de lo que es un instrumento público. Instrumentos públicos, ustedes recordarán que son aquellos documentos autorizados por notario por disposición de la ley o solicitud de parte en el que se hacen constar negocios jurídicos, y vimos que negocio jurídico que era declaraciones de voluntad va de la mano con el negocio jurídico. Contrato, también vimos en la clase pasada que es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones. También vimos que las manifestaciones del consentimiento en la escritura es importante. Entonces, por favor, tomar nota. ¿Qué debe de cumplir con las formalidades que la ley establece? Vamos a ver también dentro de lo del día de hoy, para ir repasando, vamos a tratar de poner un tema acá. Muy bien, cuando nosotros analizamos lo que es el derecho notarial y qué hace el notario para que podamos concatenar, vemos que dentro del derecho notarial el notario puede fraccionar instrumentos públicos. Es diferente el documento a lo que es un instrumento público. Tenemos que hacer acotación. Cuando hablamos referente a instrumentos públicos que puede autorizar el notario, pues vamos a hacer referencia que tenemos dentro del protocolo, tenemos a la escritura pública. En el artículo 29 le vamos a poner epígrafe escritura pública y nos vamos a dar lectura. Vamos al artículo 29 y me pueden ayudar, por favor. Artículo 29, Código Notariado. Artículo 29. Los instrumentos públicos Muy bien. contendrán. Siempre recordando, Sandra, cuando leemos por primera vez un cuerpo normativo, vamos a citar el nombre completo. Por ejemplo, artículo 29 del Código Notariado, decreto 314 del Congreso de la República. No es porque quiera hacérselos cansados, no es porque quiera hacerlo más difícil, sino porque ya están a meses de lo que va a ser el privado y tenemos que ir preparándonos desde ya a la lectura que vamos a presentar en nuestro privado, cómo leer el cuerpo normativo, ¿de acuerdo? Vamos de nuevo. Sí, perdone hoy. Código de No, Notariado. para nada, para servirle. Decreto 314, artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán. Muy bien, hasta ahí. Ahí les voy a pedir que le pongan a la par entre paréntesis una anotación al margen que se va a hacer referencia a la escritura pública. Realmente establece instrumentos públicos, pero en su contenido debemos de entenderlo como escritura pública. Entonces ahí encontramos lo que es la escritura pública. Muy bien, también tenemos lo que son las protocolaciones, artículo 63. Esto ya lo vieron en Notariado 1 y 2. A manera de introducción del curso lo vamos a concatenar. Lo que han visto lo vamos a aplicar en Notariado 4. Entonces vamos a ir retomando. Vamos al artículo 63, por favor. Código Notariado. ¿Lo tenemos? Artículo 63, protocolaciones podrán protocolar. Vamos con Sandra, ya empezó con la lectura. Si alguien tiene retraso en la transmisión, pues vamos con Sandra. Vamos. Licenciada, por favor. Artículo 63, pueden protocolarse los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente.
los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas y los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. Muy bien. Vemos entonces acá lo que es el instrumento de protocolación. Hago acotación, llevamos entonces la escritura pública, lo que es el acta de protocolación. También vamos a tener lo que es la toma de razón de legalización de firmas y para eso damos lectura al artículo 59, que es el Artículo 314, Código Notariado, artículo 59. De cada acta de delegación, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término de 8 días, haciendo constar. Hasta ahí estamos bien. Lugar y fecha. Hasta ahí estamos bien. Muy bien, solo un pequeño recordatorio, un pequeño favor de la manera más atenta, más respetuosa, que cuando intervengamos les pido que habilitemos la cámara para saber quién me está hablando. Si algún momento pues tenemos inconveniente con cámaras, no hay problema, pero les pido, no estoy imponiendo, no lo estoy haciendo de una forma coercitiva, sino que es un favor para poder comunicarnos, ¿de acuerdo? Pero vamos bien. Y por último tenemos lo que es lo referente a la transcripción de la cubierta del testamento común cerrado, artículo 962. Vamos al artículo 962 del Código Civil. Acá es el Código Civil. Quien lo tiene me puede dar lectura. Llevamos 4, escritura pública, acta de protocolación, toma de razón de la decisión de firmas y la transcripción de la cubierta del testamento común cerrado. Lo leo, Lic. Por favor. Ahorita se va a encender la cámara. Artículo 964 del Decreto Ley número 106, Código Civil. Establece. Bien, ¿y por qué es decreto ley? Pregunta al examinador. Porque fue emitido por ICOES. Me agarran Blailik. Porque fue emitido en un gobierno de facto. Ok, eso, gracias. Bien. Y repregunta al examinador, ¿y qué es un gobierno de facto? Es un gobierno que actúa después de un golpe de Estado. Exacto, es un gobierno que ha llegado rompiendo el orden constitucional, el orden democrático, o sea, el orden democrático y constitucional es por elecciones, pero pues, al dar un golpe se rompe ese orden constitucional. Muy bien, démosle lectura. ¿Por qué hago mención? Porque ahora nos tenemos que preparar no solo para los privados, sino que también no solo los parciales, sino para los privados y ejercer la profesión. Ya están a la vuelta de la esquina. ¿Sigamos? Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador, después de transcribir en el protocolo, con el número y en el lugar que le corresponde, el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieren. Muy bien. Pregunta entonces de examen, ¿cuáles son los instrumentos que el notario redacta dentro del protocolo? Vamos a ver que son 4. La escritura pública, el acta de protocolación, la toma de razón de la legalización de firmas y la transcripción de la cubierta del testamento común cerrado. En este notariado nos vamos a ver mucho de esto. Este notariado va a estar enfocado en los instrumentos que van dentro del protocolo. Va a ser una buena parte de estudio. Pero también recordemos que tenemos instrumentos que el notario autoriza fuera del protocolo. O sea, no va dentro de lo que es el registro notarial. El primero de ellos que lo versó el notariado, el acta notarial. Recuerden que en jurisdicción voluntaria, el acta notarial, pues no pueden pasar de notariado 3 si no saben redactar un acta notarial. Pues esperaría que no pasen de notariado 3 si no sabemos redactar un acta notarial. Artículo 60, damos lectura, por favor. Artículo 60. Actas notariales. El notario, en los actos que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Vemos el acta notarial. El acta notarial se debe redactar en papel bond, no en el protocolo. Por eso es extra protocolaria o fuera del protocolo. El segundo instrumento que, por cierto, estaba realizando antes de empezar la clase con el cliente que me citaba en ese momento para una cuestión de colegiación, pues son la legalización de copia de documentos. Vamos al artículo 55, literal B del Código Notariado. Este es otro segundo instrumento extraprotocolario. Artículo 55, literal B.
¿El código de notariado, Lic? Muy bien, así es, Wendy. Gracias. Licenciada. Perdón, Pati, la próxima la lees tú. Artículo 55 del decreto número 314, Código Literal. de Notariado. Artículo 55, literal B. Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha. P de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella. Muy bien, hasta ahí estamos. Entonces vamos a ver ahí lo que va a ser la legalización de copia de documentos. Ahí encontramos el fundamento. Sé que en parte del artículo 54, pero en el artículo 55 literal B se divide. No sé si alguien me quería plantear alguna inquietud, alguna pregunta o acotación. Buenas tardes, Lic. Disculpe, le saluda Gabriela Sanabria nuevamente. No, fue un error que se me marcó la manita, perdone. Muy bien, no hay ningún inconveniente para servirles. Acá se trata de atenderlos bien. Aprovecho, Wendy, a que me ayude a leer. Está ahí a la par lo que es la literal A, cuando es de firmas. También es el otro documento extraprotocolario. Damos lectura, por favor, la literal A del mismo cuerpo normativo. Literal A. Cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios. Muy bien, hasta ahí estamos bien. En el curso de notariado 4 va a versar sobre los instrumentos básicamente que son protocolarios. Yo sé que, por ejemplo, notariado 3 se enfocó en el acta notarial, lo que son legalizaciones, y también en notariado 2 ustedes aprendieron a hacer legalizaciones de copia de documentos, por los que estuvieron con el maestro Álvarez Quirós. De repente en el examen les pedía legalizar una copia de un documento o legalizar una firma. Igual forma el maestro Juan Carlos López Pacheco, cualquiera otro de los docentes, les tuvo que haber pedido por lo menos una redacción de ese instrumento extraprotocolario. Recapitulando, el notario autoriza 7 instrumentos, 4 que son dentro del protocolo y 3 fuera del protocolo. Únicamente tenemos 7 instrumentos. Aparte, el notario puede expedir otros documentos, que esto yo les denomino documentos notariales. Estos documentos notariales los expide el notario, pero no los autoriza. Es la diferencia. Los instrumentos se autorizan, los otros documentos se expiden. Por ejemplo, ¿qué otros documentos se expide el notario? No los autoriza. Por ejemplo, tenemos testimonios, tenemos certificaciones, tenemos resoluciones, tenemos, ¿qué otro documento puede? Una nota, una notificación. El notario puede, bueno, una notificación no como acta de notificación, sino que simplemente hacer saber a las partes. ¿Memoriales? ¿Será que el notario redacta memoriales? Pregunto. Pregunta de privados. Eso lo hace muy bien. ¿Eso lo hace Mario? ¿Quiere intervenir? Pues yo iba a mencionar, disculpe, que lo único que tendría intervención en un memorial tal vez es en legalización de firmas por desistimiento. Muy bien, claro, los memoriales los redacta un abogado. Aunque seamos la misma persona, vemos que existiría incompatibilidad porque existe prohibición en el artículo 77 que el mismo notario que actúe, el mismo abogado que procure, puede actuar como notario. Entonces, el notario, por el principio de imparcialidad, de extraneidad, tiene que ser extraño al acto o contrato que se está autorizando. Los abogados, pues ellos en determinado momento redactan memoriales, actúan en los tribunales, se dirige bajo el auxilio, dirección y procuración. En cambio, el notario, pues actúa dentro de su notaría, autoriza instrumentos, pues ejerce la función notarial. Hay diferencias. Entonces, un pequeño ejercicio que les dejo de tarea para que puedan empezar a practicar diferencias entre la abogacía y el notariado. Es una de las preguntas muy frecuentes en el privado. Diferencias entre la abogacía y el notariado. Siguiendo en este orden de ideas, entonces tenemos 7 instrumentos que el notario autoriza y aparte tenemos otros documentos que el notario expide. Hago la acotación. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a estudiar algunos de ellos para que ustedes lo empecemos a ver, lo que es la escritura pública. Hoy vamos a empezar a estudiar la escritura pública. Esto es a manera de introducción y concatenar lo que llevamos. Ya vimos entonces que la escritura pública pues es un instrumento, es un documento notarial o un instrumento notarial autorizado por el notario y en el cual va a contener negocios jurídicos, declaraciones de voluntad, manifestaciones del consentimiento y contratos. Eso es lo que va a darse dentro de lo que es la escritura pública. La escritura pública vamos a estudiarla dentro del cuerpo normativo del Código Notariado desde el artículo 29
todos, pero les pido que me sigan en este hilo conductual, vayan al artículo 29. A partir de ahí vamos a estudiar lo que es la escritura pública. Todo eso es de la escritura pública. Y va a terminar en referencia al artículo 41, en general, la escritura pública. Después empiezan formalidades especiales para ciertas escrituras, desde el artículo 42 hasta el artículo 50, que se encuentra derogado. Entonces, por favor. Siguiendo entonces en este orden de ideas, vamos a ver. Ya vimos la definición de escritura pública. ¿Cómo se clasifican las escrituras públicas? Las escrituras públicas, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tenemos una clasificación de 3. La escritura matriz o principal es aquella que surte efectos por sí misma, dando origen a la creación de derechos, obligaciones y relaciones jurídicas. Esta es una escritura matriz, persiste por sí sola, es la que da origen, da nacimiento a relaciones contractuales, a relaciones jurídicas. Eso le denominamos la escritura matriz o escritura principal. También tenemos lo que son las escrituras accesorias. ¿Deben de cumplir con las formalidades de toda escritura pública? Sí, pero estas escrituras accesorias complementan y estas se encuentran reguladas en el artículo, vamos a ver, sería 37, 35, si no estoy mal del Código Notariado, solo quiero verificar si me pueden acompañar. 36 es, artículo 36 del Código Notariado, y le ponen un epígrafe con su marcador de epígrafes. Hago la acotación a los estudiantes que son nuevos. Yo siempre hago la remembranza, la retroalimentación de que cuando yo empecé a estudiar la carrera ya en el año 2006, ya hace bastantes años, yo rayaba las leyes, rayaba mis códigos, no subrayaba. O sea, yo, por ejemplo, si ese día yo llevaba lapicero negro, con eso rayaba. Si llevaba un fosforescente, un resaltador amarillo, pues yo rayaba más palabras que las que dejaba libres. No sé, yo pensaba que esto era importante. Si llevaba, por ejemplo, un morado, pues con ese color lo utilizaba. Si de repente llevaba lápiz ese día, pues con lápiz. No, eso es rayar las leyes. La técnica de subrayado, pues es una técnica que vamos depurando y cada quien puede ir aplicándola. No es que porque tengo este marcador voy a subrayar, no. Eso es rayar. Subrayar, pues vamos a aplicar un color, por ejemplo, palabras contractuales, verbos rectores, plazos, elemento subjetivo, elemento objetivo, anotaciones al margen, epígrafes, artículos importantes, artículos muy importantes, artículos de lectura, integración de normas, principios que rigen. Entonces, les vamos asignando. De hecho, yo siempre cargo a la par acá en mi escritorio de estudio, pues mis materiales trato de tenerlos. De igual forma, les motivo a que lo tengamos. Recuerden que aquí nos estamos preparando para los parciales, para los privados y el ejercicio profesional. Por eso hago las acotaciones. Vamos entonces al artículo 36 y le ponen epígrafe a escrituras accesorias. Y damos lectura, por favor. Vamos a dar lectura dentro del artículo 36. Eric. Artículo 36. El notario podrá, al margen de la escritura matriz, razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda, y también razonará los títulos o documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiera autorizado. Muy bien, hoy solo las vamos a nominar. Un día vamos a estudiar cuáles son sus obligaciones previas y posteriores. Hoy solo me interesa que lo entiendan. La diferencia entre una escritura matriz, una accesoria y una cancelada. También en nuestro Código Notariado lo encontramos en el artículo 77, lo que son las escrituras accesorias. Nos vamos al artículo 67 y corresponde a lo que es el numeral primero. Veamos. Damos lectura, por favor, artículo 77, numeral 1, literal E. Artículo 77. Primero, autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Literal E. Ajá. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido.
siempre que no sean los contemplados en el artículo 96. Muy bien, excelente. Vemos entonces acá que en determinado momento vamos a tener lo que son escrituras accesorias. ¿Cuáles son? Declaración, ampliación, modificación o rescisión. Estas 4 son accesorias. ¿Por qué? Porque dependen de una principal. Esas son las accesorias. Complementan, amplían, modifican, rescindan y siempre vamos a citar. Más adelante vamos a ver lo que son las obligaciones que conlleva estas escrituras, pero me interesa que las vamos clasificando. Y por último también tenemos las escrituras canceladas. Estas ocupan lugar y espacio en el protocolo, pero no nacen a la vida jurídica, o sea, existen. Y para eso nos vamos a citar el artículo 37, nos vamos al artículo 37 del cuerpo normativo, el Código Notariado, y en la literal B de bueno. Por favor, damos lectura. Artículo 37, literal B de bueno. Dar aviso dentro del plazo. Yo taché término, pero puse plazo, no sé si hay algún problema. ¿Por qué sería la acotación de plazo y no término? La verdad, por doctrinas anteriores, entonces dijeron que término era bueno, vale la redundancia, un término que no era tan bien utilizado, entonces cambiamos término por plazo. Muy bien, yo sí prefiero en el curso que sí manejemos en este caso la literalidad, pero yo sé que el contexto viene siendo lo mismo, no hay ningún inconveniente. Ok, dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados según el caso de los instrumentos públicos cancelados. Muy bien, de Saúl, los cuales... Saúl, fíjese que me interesa entonces entender qué es la escritura cancelada. Ocupan lugar y espacios porque va a tener un número de instrumento, un lugar, un espacio dentro del protocolo, pero no nace la vida jurídica. Le pongo el siguiente caso, mi estimado notario. Yo soy su cliente, ¿le parece? Sí, le veo. Fíjense que queremos hacer una compraventa. De hecho, yo ya le había cancelado. ¿Cuánto me cobra por una compraventa de un inmueble? ¿Le parecen 5,000 de honorarios? ¿O le parece muy poco? ¿Sí? Depende del valor de la compraventa, diría yo. Pues es 100,000 quetzales, pero me parece 5,000. Vamos a poner 5,000, por lo menos sácalo del día, ¿le parece? Sí, ok. Muy bien. Y yo ya le cancelé los 5,000 y estamos esperando a la parte compradora. De hecho, llevamos 2 horas esperándolo. A la parte vendedora, perdón. Y usted ya tiene impreso el instrumento. Yo ya, pues, si de determinado momento viene la otra parte, entra, yo le leo el instrumento, yo firmo el instrumento, él firma el instrumento y de repente la parte vendedora me dice, mire, la verdad que yo no estoy muy seguro, le tengo mucho aprecio a ese bien. ¿Será que en ese momento usted, notario, lo podría cancelar? Le pregunto. No sé si me da a entender lo que sucedió en la notaría. Sí, al final la persona se retractó prácticamente. Ya firmaron, final. sí. Pero después, antes de que usted firme, le dicen notario, es que le tengo aprecio, ahí vivió mi abuelita, ahí vivió mi mamá, no sé, entonces, no importa, le pagan de todos modos sus honorarios, pero ¿será que la podemos cancelar? Solo a Saúl. Yo sé que sus consorcios van a opinar, pero un momento solo a Saúl. ¿Qué haría, mi estimado notario? La verdad no he tenido un caso así, pero yo diría que sí se podría cancelarle. Ya tiene los prácticamente. Bueno, sí, tiene razón. No sé, para ser sincero, no estoy tan seguro del caso. Muy bien, le vamos a pedir opinión a su consorcio, a la sección. ¿Algún otro notario que ya está firmada por parte compradora y vendedora? Muy bien, vamos con Ludwig. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, notario. La escritura se perfecciona hasta que el notario dé su firma. Firma. Si no estoy mal, está en el artículo 29 del Código Notariado, pero no tengo ahorita en la mano la ley. ¿Usted sí la cancelaría? Yo sí la cancelaría porque todavía no está perfeccionada. Y en la razón de la escritura pondría que por no convenir a los intereses. Ajá, o derivado que no, por una de las voluntades de las partes se decidió cancelar dicha escritura. Patricia, muy bien, notario. Patricia, no estoy afirmando todavía, yo solo estoy preguntando, ¿de acuerdo? Todavía voy a dar la explicación. Vamos con la notaria Patricia. Buenas tardes, licenciado. Yo pensaba que sí se puede cancelar porque como esto debe presentarse el registro general de protocolos, entonces
antes de presentarse, se hace mención en la parte final de este contrato de que se cancela por muy bien, usted dice que sí. Muy bien, está bien, notaria ambos, Patricia. Otorgantes. Sí. Muy bien, vamos con Cristian. Notario Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Disculpe que no tengo cámara aquí en la computadora, pero sí, yo diría que también sí se podría cancelar, pues claro, ya que pues no nace a la vía jurídica. Sin embargo, pues sí va a ocupar un lugar en el protocolo y pues sí se haría aviso al director del Archivo General de Protocolo. Norma Carolina. Vamos a la última intervención. Sí, para mí sí se podrían cancelar porque todavía no están puestas las palabras. Muy bien, pausa. Miren, mis estimados notarios, quiero que presten mucha atención. Si alguno está haciendo alguna otra cuestión, si alguno está hasta ahorita refaccionando, comiendo, haciendo otra actividad, quiero que por favor presten un momento de atención. Si esto ya hubiera sucedido en la práctica y ustedes lo cancelan, yo creo que ahorita hubieran muchos notarios que se les estuviera certificando o citando a cuestiones penales en el peor de los casos o en algún momento una sanción, una inhabilitación. Que se les grabe y se les quede. No pueden cancelar un instrumento que haya sido firmado por todos los otorgantes. ¿Por qué? Les explico el fundamento. La compraventa nace en la vida jurídica cuando se acuerda la voluntad de comprador y vendedor entre precio y cosa. Ellos ya materializaron su voluntad ratificándolo de palabras, con gestos, pero se materializó con firma. Al momento ellos de materializarlo en firma en el instrumento público, el notario no es quien ya para cancelarlo en ese momento. Él lo tiene que autorizar sí o solo sí. Lo que corresponde acá es rescindirlo. Mire, presten, eso es importantísimo, se ha dado mucha certificación a los notarios porque cancelan un instrumento que ya está firmado, pueden meterse hasta problemas penales. El notario no tiene la facultad de rescindir en ese caso, únicamente se puede rescindir cuando falte una de las firmas de los otorgantes, cuando falte la declaración de voluntad de uno de los otorgantes, en ese momento sí se puede cancelar, perdón. Pero presten mucha atención, nunca lo vayan a hacer, presten atención, se los estoy diciendo, por lo menos yo hoy libro conciencia diciéndoselo. Se han dado certificaciones, repito, por parte de la Corte Suprema de Justicia y procesos penales en contra de notarios que por inocencia hasta ponen la palabra cancelado como que fuera un recibo. No, si ya fue firmado, que se les grabe, que se les quede, escríbanlo a pared, escríbanlo en el cuaderno, escríbanlo en el código, donde ustedes quieran. En el artículo 37, si ustedes gustan, para que no se les olvide. No se puede cancelar un instrumento que haya sido firmado por todos los otorgantes. Repito, no se puede cancelar un instrumento que haya sido firmado por todos los otorgantes. ¿Por qué? Porque ellos ya materializaron su voluntad. Si ellos cambian de opinión, esto es como cuando se casa una persona. Si ellos ya firmaron el acta, si ellos ya, pues aunque se arrepientan en la salida de la puerta, yo no puedo decir, mire, ya no quiero estar casado o yo quiero divorciarme, pues ya será otro trámite, otro proceso. Pero ya materializado el consentimiento en un instrumento, en una escritura pública, no le corresponde al notario. Lo que corresponde es hacer una escritura de rescisión, otra escritura que rescinda el instrumento que ya se otorgó. ¿De acuerdo? ¿Se les quedó dudas, inquietudes, acotaciones? ¿Esto sería una escritura accesoria entonces, Lick? Sí, tendría que hacerse una escritura accesoria de rescisión. Vamos en orden. Primero César, después Edgar, pero que se les grabe, porque esto comete mucho el error. Y después no van a decir que el licenciado Cana les dio clases y no se los explicó. Muy amable, Lick, gracias. Para Lick, una pregunta. Como en este caso firmaron las dos partes, y se va a rescindir, pero siempre autoriza al notario. Sí, siempre lo debe autorizar. Ya firmado, el notario debe de autorizarlo sí o solo sí. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, Lick. Vamos con Edgar. Lick, buenas tardes compañeros. Lick, en el caso de que uno de los otorgantes firme y por alguna razón el otro otorgante no llegó, entonces, por ejemplo, yo solo compraba. O antes de firmar sí. No, licenciado, fíjese que le tengo mucho cariño a esta casa, no tengo el valor de poder materializar la firma. Entonces ahí si el notario sí puede cancelar el instrumento.
Ya, eso es el instrumento, ya de la declaración de voluntaria, el contrato que puede demostrarse de otra forma, corresponderá a los órganos jurisdiccionales, pero ahí sí podemos cancelar, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Porque no se ha materializado en la firma el consentimiento. Vamos con Lothar. Gracias. Para servirle. Nick, buena tarde, gusto saludarle. Solo para saber si me queda claro. Después de realizado el documento, se hace una escritura accesoria en donde se rescinde. Después de haber redactado y autorizado esta escritura accesoria que rescinde, ya se puede colocar el sellito cancelado en la escritura. No. Perdonen que no por usted, pero es para que no lo vayan a hacer, nunca lo vayan a hacer, es que no se cancela. Un instrumento que haya sido autorizado no lo podemos cancelar, no es lo mismo cancelar a rescindir. Lo único que se va a hacer al margen una razón de que se rescinde el instrumento, pero no pongan ni la palabra cancelado como que fuera un cheque o como que fuera un recibo, no, eso nunca lo vayan a hacer. O sea, si ya se autorizó, lo que corresponde al margen, cancelar, hacer una razón de que la escritura se rescindió, perdón. Pero no, de acuerdo, por favor, perdone que me exalte, pero no es por usted, sino es para que no lo vayan a hacer. No, sí, muchas gracias por la aclaración, Dick. No, y es que esto, miren, por eso les decía, si hoy hubiera sido y les hubiera pasado en la notaría, muchos notarios ya los estuvieran certificando. Tal vez no en el momento, pero sí en la práctica. Vamos con Norma. Gracias, licenciado. Solo tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, en el caso que usted decía ahorita que la escritura sí se formaliza, ¿verdad? Sí se termina, y el notario la autoriza. Entonces, ahí, si después se rescinde y se hace una nueva escritura en la matriz, en la principal esta que hicimos que ya se quería cancelar, pero no se podía, se puede, entonces ahí es donde se aplica el artículo 36 del Código Notariado, el decreto ley 314, que se pone una razón. ¿Es así? Así es. Ah, ok. Muy amable. Gracias. Si ya se inscribió, se presenta la escritura de rescisión. Si no se ha inscrito, pues solo se razona, dependiendo. Okay. Vamos con Sandra. Notaria Sandra. Gracias, Alexis. Esa era mi duda, que si en el momento de que ya estaban firmadas, igual manera se tenía que registrar para hacer el cambio de nombre. Depende en qué momento pueda haberse dado, pero si no se ha presentado, ¿para qué lo va a presentar? Mejor no, solo rescíndala. Lo vamos a aprender a hacer. Hoy solo es para que puedan clasificar, que puedan entender. Vamos con Diego, después María y después Nieves. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Buenas tardes, notario. Una consulta, fíjese que en relación al artículo 36 que mencionaba la compañera, bueno, yo tengo un código de notariado comentado. Y en el artículo 36 pues tiene una anotación, ¿verdad?, de que este artículo contiene algunas obligaciones posteriores a la utilización del instrumento público que debe efectuar el notario. Mi duda puntualmente es a qué obligaciones posteriores se refiere. Muy bien, lo vamos a ver. Esto va a ser una clase que serían estas, los que tengo ahorita en pantalla, pero no se preocupen, lo vamos a ver en una clase. Hoy solo me interesa entender que hay una escritura principal, accesoria y cancelada, ¿de acuerdo? No tengan pena, eso va a ser tema de una clase. Hoy solo me interesa ese concepto, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado, muy amable. María. Licenciado, buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. estoy con una duda. Si no se puede escribir la palabra cancelada, entonces, ¿por qué existe escrituras canceladas? Es que no, yo no estoy diciendo que no se pueda escribir la palabra cancelada, yo le estoy diciendo que no pongan la palabra cancelada como que fuera en grande sobre las letras, no. Si ustedes van a cancelar, pues ponen entonces ahí se cancela el presente instrumento o solo cancelada, pero en el texto lineal, no es sobre ninguna palabra. Y sí se puede cancelar, sí, siempre que no haya sido firmado por todos los otorgantes. O sea, puede ser que tuviera un error en impresión, nadie haya firmado, puede hacer que falte una firma, puede hacer que solo uno haya firmado y falten más firmas. Entonces, eso me refiero. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien, Nieves. Buenas tardes, licenciado. 3 dudas. La primera es, si una de las partes ya pagó, ¿se puede rescindir la escritura pública? Si una parte ya pagó, ¿qué? Digamos, el bien inmueble, porque yo he visto en unas cláusulas que dice, se da por recibido el dinero. Sí, el efecto de rescisión es que las cosas vuelven al estado en que fueron. La rescisión se regresa al precio y se regresa al bien. Ah, muy bien. Y una duda que tengo
de igual manera Alejandro Galindo García, tengo la misma duda. ¿Qué pasa si una de las partes no quiere rescindir? ¿Qué pasa si una de las partes no puede rescindir, no quiere rescindir? Ajá. Ya está firmado, pues tendríamos que buscar algún vicio del consentimiento, tendríamos que ver alguna causal, pero no se puede, o podríamos ir a un juicio de rescisión de contratos, pero ya los que están de cumplimiento inmediato es difícil, porque también está, recuerdan, en el Código Procesal Civil y Mercantil lo que es rescisión de contratos. Si no estoy mal, es un juicio oral, si no estoy mal, vamos a ver acá. Artículo, vamos a ver, 199. No, entonces es un juicio, vamos a ver acá, lo encontramos. Cuantía. Lic es un juicio sumario. 229. Así es, un juicio sumario. Entonces, licenciado, sí, pero igual estaría pendiente de escriturar. ¿Pendiente de escriturar qué? Digamos, esa compraventa, si la otra persona ya recibió el dinero. Y pero ya firmó, el caso concreto es que ya firmó. Ah, ya. Ajá, no estamos pendientes de cumplimiento. Licenciado, otra duda más. ¿En la rescisión solo la firma el notario o la tienen que firmar las partes? No, esta tiene que ir firmada por las partes, materializan su decisión de poder rescindir, no es por mí ante mí, esta es ante mí. Muy bien, gracias, esa era mi duda, gracias. Muy bien, vamos a ir aprendiendo, hoy esta manera de inducción, no se asusten, vamos todo a verlo en la práctica, pero partimos de la teoría. Muy bien, si no hay más dudas, creo que acá, Lothar y vamos con María y después Luis. Lic, buena tarde. Tal vez con una petición de pronto, pues en su oportunidad, pues nos pueda mostrar algún ejemplo de estas escrituras canceladas, pues para tener o para absorber mejor el conocimiento que nos está brindando en este momento. Claro, lo vamos a ver, no hay ningún problema. Hoy solo me interesa la parte teórica, después voy a analizar todo lo que son las obligaciones, porque se las voy a preguntar, pero seguro va a venir en el examen. Probablemente tal vez en el segundo parcial o al final, lo vemos donde lo vamos a incluir, pero sí. Vamos con Luis y María, para ir terminando esta ronda y avanzar. Buenas tardes, licenciado. Solo con una pregunta. ¿Habría un plazo para poder rescindir? Sí. Si ya son contratos que ya están cumpliendo, que ya están cumplidos, es un año. También va a haber una clase de la escritura de rescisión, no se preocupen. Es un año. Hay dos tipos de rescisión, la voluntaria y la judicial. Tenemos también dentro de la voluntaria las que es pendiente de cumplimiento y las que hicieron cumplimiento sin pacto de rescisión previo. También tenemos lo que vamos a aprender en el curso, la diferencia entre rescisión, resolución contractual, condición resolutoria implícita, condición resolutoria expresa, y vamos a ver también la diferencia entre lo que es la rescisión y la revocación. No sé cómo están con estos términos, no sé si ya los abarcaron en civil y en notaría 1 y 2, no sé si lo lograron ver, pero también van a ser temática. Repito, hay diferencia entre rescindir, rescisión pendiente de cumplimiento, rescisión ya dado el cumplimiento, pero sin estar en forma expresa. También existe condición resolutoria implícita, condición resolutoria expresa, y también se puede revocar, que es distinto, ¿de acuerdo? Gracias, Lic. María Luisa, pero lo vamos a ir desarrollando en el curso, por eso no se lo pierdan en el curso. María Luisa. A mí esta notaría me encanta, por cierto, les quiero decir. ¿No? Wendy, vamos con Wendy. Sí, solo entonces es porque firman todos los otorgantes que no se puede cancelar porque pues está manifestada su voluntad. Pero si solo fuera uno, allí sí se podría cancelar. Sí, si el instrumento es por ejemplo, una identificación de personas, no es solo comparece una persona, no. O sea, tendremos que analizar. Si, ok, sí, a eso, perdón, tiene razón. Si fuesen más otorgantes y solo una parte firmó y la otra no, ahí sí se puede cancelar, ¿verdad? Sí, por eso les decía la acotación. Se puede cancelar un instrumento siempre y cuando no esté firmado por todos los otorgantes. No por eso hago mención de uno sí, uno no, porque puede ser que sea unilateral la declaración de voluntad. Tiene razón, Lic, gracias. Eric Rodrigo, hoy están bastante activos. Licenciado, una pregunta. En el caso de que se hace la escritura, firman las partes y solo falta nuestra firma como notarios. Ajá. Y una de las personas, como en el ejemplo que usted indicaba, de que él decide ya no seguir con la venta del bien inmueble, pero él ya puso la firma y solo faltaría la de nosotros.
pero Ahí en ya lo teoría tenemos él ya dio su voluntad. Le tenemos que explicar que ahí materializó su consentimiento, a nosotros solo nos queda autorizar y posteriormente tendríamos que hacer una escritura de rescisión. Puede ser inmediato. Gracias. Ludwig, notario Ludwig. Buenas noches, disculpe una consulta. ¿Qué pasa si ninguno, bueno, si ambas partes firmaron y no hay ningún inconveniente, pero no tienen dinero para cancelar nuestros honorarios? ¿Qué No procede expedimos ahí? el testimonio. No expedimos el testimonio y en determinado momento podemos hacer un juicio a un incidente de cobro de honorarios, posteriormente era un título ejecutivo, pero lo más conveniente es no expedir el testimonio. El notario se puede negar a expedir testimonio a ellos, siempre y cuando dos causales, que sean cuestiones de testamento o sean relativos a que no se me han cancelado honorarios. Ahí eso lo podemos hacer. Ok, pero de igual manera hay que dar aviso al archivo de protocolos de que ese... Así es, testimonio especial, artículo 37, literal A. Gracias, Lick. Muy bien. Patricia. Mi pregunta era similar a la del compañero anterior. Les interesa los honorarios, ya me di cuenta. Al momento de redactar la rescisión del contrato anterior, esos son nuevos honorarios. O sea, claro, es sí, otra relación contractual. Pueden hacerlo conmigo, con otro notario. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Esto es para que no es el tema de hoy la escritura cancelada, solo es para que vamos introduciendo. Y esta sería un ejemplo de la razón que podemos hacer al margen del protocolo de una escritura accesoria. Acá se establece que el presente instrumento fue ampliado por medio de escritura número 6, que autorizada el 20 de julio del año 2022. Consta en la ciudad de Guatemala o en el municipio de Misco, el departamento de Guatemala, el 20 de julio del año 2022. Yo les aconsejo que le pongan sello. No hay un formato como tal, pero sí firma y sello notario considero que es conveniente. Ya vemos entonces escrituras accesorias. Si gustan, de una vez vemos las obligaciones posteriores, así de repente ya entra en material de redacción para el primer parcial, solo para que tengan acotación. Una es razonar al margen la escritura matriz. La razón es este ejemplo que está en pantalla. Esa es la primera obligación. 2 es razonar los títulos que tengan la vista que surta modificación. O sea, si me llevan un testimonio o un documento al título, tengo que razonar que el instrumento fue ampliado o modificado. Sería la segunda obligación posterior. También remitir un aviso de escritura accesoria. Hago acotación. El aviso va a ser si en determinado momento yo ya presenté el testimonio especial. Repito, si yo ya presenté el testimonio especial al Archivo General de Protocolos y posteriormente realizo una escritura accesoria, tengo que remitir aviso. Ahora, si yo no he presentado el testimonio especial de la escritura matriz, solo razono al margen, le saco la copia y llevo tanto el testimonio de la escritura matriz y de la escritura accesoria, pero debe constar la razón, si no, no me lo van a recibir y no es necesario el aviso. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Sí, entendimos. Yo de mi parte sí. Licenciado, disculpe, podría repetirlo, perdón. Con todo gusto. Sí, si yo, por ejemplo, les pongo, si yo saco un testimonio especial y inmediatamente lo rescindimos, no he presentado el testimonio especial, entonces solo basta que yo razone al margen de la escritura matriz que ese instrumento se modificó, amplió, rescindió o decidió una escritura accesoria, solo basta. Entonces ya cuando saca el testimonio especial ya va a constar la razón al margen. El testimonio especial debe presentar el testimonio especial de la escritura matriz con la razón y el testimonio especial de la escritura accesoria. Con esto es únicamente lo que me sirve para presentarlo en el archivo. Pero ¿qué pasa si el día de hoy yo rescindí y envié el testimonio especial ya de la escritura matriz? Y no lleva razón, pues, porque todavía no he autorizado ninguna escritura accesoria. Entonces, en ese caso sí debo de enviar un aviso de la escritura accesoria. ¿Cuál es el fundamento legal? Vamos al Código Notariado. Vamos a establecer el artículo 81, numeral 9. Artículo 81, numeral 9.
pero esto es cuando difieren en tiempo, ya está dado el testimonio especial de la escritura principal y posteriormente en otro día, en otra ocasión, en otro trámite, también pudiera ser, doy el aviso de la escritura accesoria, artículo 81, numeral 9, por favor. Anotar al margen de los instrumentos que obren en el archivo, las modificaciones que sufran y de las cuales tenga conocimiento por aviso del notario autorizante. Ponen a la par, pausa, ponen a la par, entonces, o anotación al margen, y dentro de la palabra aviso, únicamente cuando sea diferente tiempo del testimonio especial de la escritura matriz. Repito, si yo en ese momento llevo el testimonio de la escritura matriz, y llevo el testimonio de la escritura accesoria, pero ya está razonado la escritura matriz, no es necesario el aviso. Si yo lo difiero en tiempo, un día, una hora, otro trámite, entonces sí tengo que aparte presentar el aviso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no está razonado. Tendrían que razonar en el testimonio especial. Artículo 81, numeral 9. Y por último, también de la escritura accesoria debemos de expedir testimonio a la parte interesada con duplicado. Eso también es importante. Testimonio, a menos que sea en el registro de poderes, que ahí no nos piden duplicado. Muy bien. Ya vimos el ejemplo. Un aviso de ampliación. Este es el ejemplo del aviso de ampliación. Acá lo tengo. No sé si alguien me quiere ayudar con la lectura del aviso. Aviso de ampliación, modificación. Solo uno. Acoja uno y pues lo hace suyo. ¿Cuál va a ser? Una ampliación. De acuerdo, es una escritura de ampliación. Leámoslo. Aviso de ampliación, señor director del Archivo General de Protocolos. Señora, ahora es directora. Por cierto, voy a estar en una conferencia con ella, los que están siguiendo el Diplomado Internacional, les hago la invitación. Ese día también nos va a invitar porque va a ser día de clase, entonces vamos a estar ahí pendientes con un tema también de la clase, aprovechando. ¿Qué es testamentos? Sigamos. Señora directora del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 81, numeral 9 del Código de Notariado, que conforme escritura pública número 32, de fecha 20 de julio del 2022, autorizada por el infrascrito notario, se amplió la escritura pública número 32, de fecha... ¿Cuál fue la ampliación? ¿Qué número fue la ampliación? 34. Muy bien. La 34 ampliada a 32. Sigamos. De fecha 19 de julio del 2022, autorizada por el notario Diego Fernando Arias Díaz o por el infrascrito notario, lugar Guatemala, 21 de julio del 2022, firma y sello de notario. Muy bien, o sea, mañana lo presenta. Correcto. Muy bien. 21 de julio del 2022, firma y sello de notario. Ese sería mi aviso de ampliación, así lo vamos a redactar, ¿de acuerdo? ¿Dudas con el aviso? ¿Todo bien? Sandy. Sí, claro. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. ¿Al protocolo también se le puede poner un sello para hacer este aviso de ampliación? Vamos a ver, ¿en qué parte del protocolo? No entendí. En la hoja de papel especial para protocolo, yo he visto que algunos licenciados le ponen un sello en donde ya no es necesario presentar este aviso, sino que en el archivo lo recibe, donde ya va aclarado que es una ampliación o modificación de cierta escritura pública. Claro, lo que platicaba, si se presentan los dos testimonios al mismo tiempo, no habría inconveniente, o que ya el testimonio de la escritura matriz ya vaya de razonado, no habría ningún inconveniente. No sello, es una razón. Claro, lleva el sello por parte de la razón. Vamos con notario César. Gracias, Alec. Mira una pregunta. ¿Se puede rectificar un aviso? ¿Se puede rectificar un aviso? En dado caso que se estuviera consignando mal el número de la escritura matriz, por ejemplo, que fuera la escritura 10 y no la 11 como que se consignó. No, porque van a cotejar el instrumento. Cuando el procedimiento de entrega de testimonios tiene dos fases. El primero que es el visado y la segunda fase que es la recepción del documento.
en el visado, que es por parte de los trabajadores del CAN, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ellos van a leer y van a cotejar que la información que tiene el aviso concuerde con lo que tiene la escritura. Si no concuerda, no le van a recibir el aviso. O sea, va a ser muy difícil que por este dato se confunda. Ahora, si yo me confundo en otro dato, pues habría que ver, pero yo he hecho, por ejemplo, rectificaciones de índice, he hecho ampliaciones de índice, entonces de testimonio especial de índice, pero habría que ver por qué causal. Si es por la fecha, no se lo van a recibir porque van a cotejar. Cuando usted presenta el testimonio especial y el aviso, lo ponen a la par y van con lápiz subrayando y cotejando. Si dice, mira, que se confundió, o lo testa o lo presenta de nuevo. Pues, sí, lo que pasa es que como a veces dan únicamente el aviso, sin llevar la escritura. No lo van a recibir, va de la mano el aviso y la escritura. No lo reciben si no lleva las dos cosas. Muy bien, gracias. Muy bien. Notaria Sandra. Gracias, me surge la duda con este aviso de ampliación. Digamos que si en alguna escritura pública quedó pendiente, que se compró algún vehículo y no se consignó cuántos pagos iban a hacerse, se podría hacer esta ampliación. Así es, sería una ampliación en cuanto al plazo, la forma de pago podría ser la ampliación. Entonces ahí no habría ningún inconveniente ampliar. Ya si ya fue dado, se cumple con las obligaciones posteriores. Y si usted efectuó esa escritura pública, yo como otra notaria podría hacer ese aviso de ampliación o únicamente usted. No, es el que realice la escritura accesoria, que tiene la obligación de dar el aviso. Ok, gracias, Lic. Muy bien. Vamos con Ana Lucía. Gracias, licenciado. Solo una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que no obligatoriamente tiene que ser el mismo notario que hizo la escritura quien haga esa ampliación? No, el notario que va a ampliar tendría que tener a la vista el testimonio y con eso le bastaría hacer la ampliación. Ok. Gracias, licenciado. Él va. Siempre la recomendación, habilitemos cámara, como recomendación acostumbrémonos para que pueda saber quién me habla. Quiero conocerles. Fíjense, tengo un montón de estudiantes y a veces me dicen, Lic, yo soy su estudiante y hasta esa vez los conozco. Así los voy conociendo. Pues tengamos el hábito, no es imposición, pero les pido el favor. Vamos con Elba. Gracias, Lic. Era lo mismo que le preguntó la compañera anterior, si necesitaba ser el mismo notario el que hiciera la ampliación u otro. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, si es una ampliación de forma, pues sí lo preferente se da al mismo notario, porque va a ser una por mí ante mí, entonces el otro notario no pudiera hacerlo, porque no cumplió con la formalidad. Seguimos entonces con lo de las escrituras públicas. ¿Qué más tenemos que saber de la escritura pública? Las formalidades. El tipo de formalidades que cumple una escritura pública son requisitos de forma que se deben de observar. O sea, toda escritura pública debe cumplir con ciertas formalidades. ¿Y cómo se clasifican? Dentro de lo que corresponde a la escritura pública tenemos generales, esenciales, no esenciales y especiales. Tenemos 4 rubros: generales, esenciales, no esenciales y especiales. El notariado es eminentemente formalista y van a tener que saber distinguir al finalizar este notariado entre las formalidades, por ejemplo, que debe cumplir el protocolo. Por ejemplo, el artículo 13 del Código de Notariado tenemos formalidades de protocolo. Tenemos formalidades del negocio jurídico, tenemos formalidades del contrato, tenemos formalidades de la escritura pública, tenemos formalidades del protocolo. Es eminentemente formalista y yo debo saber distinguir cuál cada una es y dónde encajarla. Es como aquel juego de niños que yo le pongo, a mi caso, a mis hijos Paul y Josué, los pongo a jugar a veces de meter el troquito o meter la pieza, donde es el rectángulo en rectángulo. Así nosotros tenemos que saber distinguir qué tipo de formalidad encaja en qué tipo de formalidad y cómo atacarla. Y eso vamos a verlo más adelante con respecto al tipo de nulidad o falsedad, cómo atacar el tipo de nulidad, por cuestiones de forma, de fondo, formalidades de contrato, formalidades de la escritura. Y vamos a empezar con las formalidades de la escritura pública. ¿Por qué formalidades generales? Vamos al artículo 29. Síganme. Y las formalidades generales son todas las que enumera el artículo 29. Si ustedes gustan, pueden hacer un paréntesis y al artículo 29 le ponen formalidades generales. Son todas. O sea, toda escritura debe cumplir con estas formalidades. Todas. A eso le denominamos generales. ¿Y de dónde deduzco el término formalidad general? ¿Será que lo inventa el licenciado Canas? ¿Será que lo invento yo? No, está en la ley. Está encriptado en el artículo 42
Vamos al artículo 42 del Código Notariado. Miren cómo apremia el tiempo. Ya casi media hora para terminar y no se siente el tiempo. Bueno, espero que por lo menos yo no lo siento, y alguno tal vez sí. Artículo 42. Código de Notariado. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales. Además de las formalidades generales. ¿Qué generales entonces? Las del artículo 29. Las del artículo 29 se denominan generales. Pero estas generales se subdividen. Tenemos esenciales y no esenciales. ¿Cuáles son las esenciales? Manejo de ley. Vamos a ver quién me establece el manejo de ley. ¿Dónde están las formalidades esenciales? Licenciado, en el artículo 31 del Código de Notariado. En el 31 enumera las formalidades esenciales. ¿Y cuáles serían las no esenciales? Pues si ustedes se dan cuenta, las del 31 son algunas del artículo 29. Entonces van a ser como una resta en donde van a restar las del artículo 31 y las que resten son formalidades no esenciales, ¿de acuerdo? Repito, el artículo 31 enumera formalidades esenciales. A esas les van a restar. Y leemos la lectura. ¿Qué pasa si en el examen parcial ustedes no incluyen una esencial? Se van a meter en problemas. Por favor, no lo hagan. A este artículo 31 tienen que tener mucho cuidado. Tienen que estar exactos, tienen que ser muy puntuales, porque van a meterse a problemas. Bueno, en el caso del parcial, pues van a perder muchos puntos, pero en la práctica van a tener problemas grandes. En el mejor de los casos, pues, cuestiones de dar la cara y tratar de hacerlo. En el peor de los casos hasta pueden tener responsabilidades imagínense una nulidad o alguna cuestión que el notario sea sancionado y responder a daños y perjuicios. Leamos el artículo 31, por favor, notario Mario. Artículo 31 del decreto 314, Código de Notariado. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Primero, el lugar y fecha del otorgamiento. Segundo, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. Muy bien, si ustedes se confunden en el nombre, en el apellido, el lugar o no tiene fecha, ese instrumento no nos va a servir. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Sigamos? Tercero, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Ajá. Cuarto, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. Quinto, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y 6, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Si en el examen privado no ponen firma, no le ponen la impresión digital dependiendo del caso, ese instrumento no va a servir. O sea, tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles serían las consecuencias? Artículo 32. Por favor, artículo 32. Artículo 32. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. Pausa, no se cancela. Porque me preguntan ahorita, licenciado, ¿entonces se puede cancelar? No. Esa se plantea la nulidad de parte de quien tenga interés. Y es una consecuencia mayor, porque imagínense si se da una compraventa y ya se entregaron 200,000 quetzales y de repente se da la nulidad y se incurren en daños y perjuicios. Primero el daño son 200,000, el perjuicio pues las ganancias que se dejan percibir. Entonces, ¿de dónde yo notario va a sacar 200,000 quetzales? Ya es una gran responsabilidad. Por eso les decía, en el examen son solo puntos, pero en la vida real es más. Veamos, sigamos leyendo. Siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Muy bien. La nulidad es en la vía civil, la falsedad es en la vía penal, porque recuerden el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, las partes pueden redarguir el instrumento público de falsedad o nulidad. La nulidad es en la vía civil y la falsedad es en la vía penal. Aunque en determinado momento, pues vamos a ver que la falsedad va implícito la falsedad material o ideológica y la nulidad puede ser total, parcial, de fondo, de forma. Vamos a analizarlo más adelante, pero para que tengan idea. También el notario va a incurrir en daños y perjuicios. Artículo 35 del mismo cuerpo normativo, por favor. Artículo 35. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento,
es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo. Muy bien, En lo anoten concerniente- al margen, entonces se plantea a través de juicio ordinario. Es un juicio ordinario de nulidad y de daños y perjuicios, juicio ordinario. Julio Pérez. Licenciado, muy buenas tardes. Con una consulta, fíjese que yo quisiera saber algo. Regresando al tema de las formalidades esenciales, ¿qué sucede cuando, de acuerdo al artículo 31 del Código de Notariado, se establece que el lugar y fecha de otorgamiento es un requisito esencial, pero qué pasa cuando en el requisito esencial se confunde de fecha, pero no se ha firmado la escritura pública? O sea, esta no se ha perfeccionado. ¿Se puede testar la fecha Sí, o no se puede? se puede testar la fecha y el instrumento, no hay ningún problema. Antes que Bueno. sea firmada. Por favor, también aprovecho, tienen que estar bien preparados para salvar los instrumentos para poder testar, porque en el privado, en el parcial, muy probablemente si van terminando no les va a dar tiempo para repetir. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado cómo salvar instrumentos. Es importante que tengan ese ímpetu en hacerlo. Sepan hacerlo, si no les voy a mandar un material a los que son nuevos, pero es importante. Ya lo vieron, yo sé, si ya lo vieron no hay problema, pero los que son nuevos sí es importante saber salvar y testar. Licenciado, una pregunta. Por favor. En este caso, se adiciona, se testa, ¿de qué manera se hace? Porque al final de cuentas entendemos que la fecha va a estar en la primera línea. Si fuera la primera línea, pues entonces sí sería una adición, pero no necesariamente va a estar en la primera línea. Puede ser que lo empiecen al reverso, puede ser que lo empiecen en otra línea. Habría que ver el caso. Bueno, está bien. Gracias, licenciado. Muy bien, si gustan, vamos a ver qué les puedo apoyar en algún espacio. Vean que el tiempo se va. Quisiera yo transmitirles todo como una OCB y copy-paste y que se fuera todo, pero tenemos que invertir tiempo, ¿de acuerdo? Siguiendo en este orden de ideas, entonces tenemos formalidades no esenciales. ¿Cuáles serían? Todas las que restan. Por ejemplo, ¿qué nos da de consecuencia artículo 33? La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Muy bien, sería lo único. Ahora, también pasa en determinado momento, si no se demanda la nulidad dentro del plazo que establece la ley, se va a dar la convalidación. ¿Se recuerdan de la convalidación civil? Pues acá si no se ataca, si no se establece, se convalida. Digamos, en cierta manera, se da una situación de convalidación y surte efectos legales. Vamos a continuar. Me restan ya unos minutos. Pregunto, mis estimados estudiantes, ¿no voy muy lento? ¿No voy muy despacio? Pregunto. Yo sé que esto ya lo vieron en notariado 2, 1 y 2 y en civil, pero ¿no vamos muy lento? Pregunto. No, Lick, solo tengo una duda. ¿Cuál fue el procedimiento que hizo para poder ver las formalidades no esenciales? Es del artículo 31, las que enumera, las cotejo con el artículo 29, y las que no se hacen mención, esas son no esenciales, porque las del artículo 31 están inmersas en el artículo 29. Entonces usted va a cotejar, y las que no se hacen mención, pues se consideran no esenciales. Mil gracias. Muy bien. Muy bien, sigamos en este hilo conductual entonces. Vamos a otro material de estudio que ya también les compartí. Lick, disculpe. Sí. Por ejemplo, si es que el artículo 32 establece que las partes interesadas pueden demandar y pedir la nulidad. Si las partes no lo hicieren y el notario pues se dio cuenta que omitió algún requisito esencial, entonces ¿puede citar? ¿Puede modificar? No, puede citar a las partes y hacer una escritura de ampliación. Ok, gracias. Vamos entonces al otro material. En este material pues es más teórico, vamos a ver ejemplos, ya el otro era más teórico, vamos a ver. Ya vemos que es un negocio jurídico, les pedí favor que repasáramos contratos, división de los contratos, eso lo voy a dejar pendiente un poco. Lo vamos a analizar, por favor, pero sí, espero que hayan leído este material, que es un material introductorio, y vamos a ver la escritura pública. Hago la acotación, no es lo mismo decir escritura pública a papel sellado especial para protocolos, son dos cuestiones diferentes. El contenido de la escritura pública
No es lo mismo decir contrato, lo voy a explicar. Pues mejor voy a tomar un tiempo porque si no me va a llevar a confusión. Veamos. Ya vimos contrato, es un acuerdo de voluntades. La forma de los contratos se pueden dividir en distinta manera. En el artículo 1574 vamos a ver algunas cuestiones importantes. Vamos al Código Civil y voy a extraer algunos conceptos importantes. 1574. Si alguien lo tiene para poder dar lectura. Sí, Lick, aquí lo tengo. Uh-huh. Capítulo 3, forma de los contratos, Código Civil, Decreto Ley 106, artículo 1574. Toda persona puede contratar y obligarse. Primero, por escritura pública. Muy bien, la escritura pública es un medio, es un recipiente que va a tener contratos. ¿De acuerdo? Es el recipiente formal. ¿Cuál es el recipiente formal? Pienso yo en el artículo 29. Yo pienso, escritura pública, artículo 29. ¿De acuerdo? Artículo 29. Ese es el recipiente formal. O sea, un contrato puede ir sobre un recipiente formal denominado escritura pública. ¿Sigamos? El mismo artículo, Lick. Así es. Segundo, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. Ajá. Tercero, por correspondencia. Muy bien, correspondencia es cartas. Algunos recordarán, por ejemplo, en el arrendamiento dice que se podrá, pero no es permitido, hay un contrasentido acá. Lo establecen por correspondencia, uno se podía contratar, me mandaban antes la correspondencia física y yo pues, me contrataba o había cruce de cartas y podían hacer los contratos de esta forma. Ahora vamos a hacer una división. Ahí le hacen un paréntesis a estos tres numerales y esto le denominan en forma escrita. Esos son contratos en forma escrita, físicos. Forma escrita, físicos. Sigamos, otro rubro es en forma verbal, artículo 4. Leamos el numeral 4, por favor. 1574, verbal. Ay, Lick, el mío solo dice eso. Verbalmente, no, pero léalo. Artículo cuarto, verbalmente. Muy bien, y ahí le van a poner, pueden contratarse en forma verbal, tanto presencialmente o por vía telefónica. O sea, yo puedo estar frente a frente y contratar en forma oral o por vía telefónica. Vamos a ver la inmersión del Internet también, cómo va a jugar el rol. Esto es en forma verbal, por medio de palabras. Por teléfono lo invento yo, no, está en la ley. Vamos al artículo 1524, Código Civil, artículo 1524. ¿Cuántos artículos será que si hemos citado? Ya llevamos unos 40 tal vez. Llevamos bastantes. Artículo 1524. El contrato por teléfono se considera celebrado entre presentes y, tanto en este caso como en el del artículo anterior, 1523, el contrato se reputa celebrando en el lugar en que se hizo la oferta. Muy bien. Tenemos que también se puede contratar por teléfono, pero vemos ahí es en forma verbal. Vamos a tener otro rubro, lo que son los contratos electrónicos. Número 5 le podemos agregar al margen, número 5, contrato electrónico. El contrato electrónico vamos a aplicar la ley, siempre se me va el nombre, ley de la firma electrónica. ¿Cómo es que se llama esta ley? Ahorita se me fue el nombre. Vamos a ver acá, ahorita les... Hago acotación de la ley. Reconocimiento de firmas, algo así se llama ley. Muy bien, ahorita les hago mención. Muy bien. ¿Lo tiene en sus presentaciones? No. La tendré en mi presentación. Soy para el reconocimiento de la... Así es. Así es. Si alguien tiene la ley, por favor, damos lectura. Muy bien, sí la tengo. Es que siempre se me olvida el nombre. Vea que lo puse. Esta acotación, esta clasificación, esta es algo que yo propongo. No es que tal vez esté en algún texto, no sé, pero yo lo propongo. Contratos escritos, verbal, presencial y por teléfono, y contratos electrónicos. ¿Alguien tuviera el artículo 5 de este cuerpo normativo? Sí, yo lo tengo.
El favor. decreto número 47-2008, Ley para Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Artículo 5. No se negarán efectos jurídicos válidos o fuerza obligatoria a una comunicación o a un contrato con la sola razón de que esta comunicación o ese contrato estén en forma de comunicación electrónica. Nada de lo dispuesto en esta ley hará que una parte esté obligada a utilizar o aceptar información en forma de comunicación electrónica. Por su conocimiento al respecto, podrá inferirse de su conducta. Asimismo, nada de lo dispuesto en la presente ley obligará a que una comunicación o un contrato tenga que hacerse o probarse de alguna forma particular. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Encontramos aquí lo que es el contrato electrónico. Y vemos entonces un ejemplo de un contrato electrónico. Creo que Julio tiene algún ejemplo. Julio. Julio Pérez. No, era pregunta, no sé si era inquietud o se levantó la mano. ¿Algún ejemplo? ¿Alguien tiene algún ejemplo de un contrato electrónico? ¿Alguien firmó el día de hoy algún contrato electrónico? ¿O no firmó, o celebró, mejor dicho? Puede ser el de Netflix, licenciado, cosas así. Puede ser de una aplicación, alguien hoy descargó una aplicación y al final dice aceptar, o por ejemplo cuando instalan Zoom, cuando instalan alguna aplicación, pues ahí vemos ese tipo de contratos. Cuando descargan una aplicación o cualquier tipo de esta situación se da, ¿de acuerdo? Es un ejemplo, ¿de acuerdo? No sé si tiene alguien más una duda, Nieves o Julio, no sé si eran dudas, inquietudes. La mía sí es duda. Ajá. Es que me da duda el artículo 5 del segundo párrafo. Es que no lo comprendo, la verdad. Donde dice, nada de lo dispuesto de esta ley hará que una parte esté obligada a utilizar o aceptar información en forma de comunicación electrónica. Pero su conformidad al respecto podrá ser inferirse en su conducta. Así mismo, nada de lo dispuesto a la presente ley obligará a que una comunicación o contrato tenga que hacerse o probarse de alguna forma particular. Muy bien, claro, porque nadie puede estar obligado a suscribir o a aceptar un contrato electrónico. De repente viene la plataforma y me dice, me descarga ahí, por ejemplo, acepta los términos y yo no estoy obligado. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Muy bien. Y digamos que solo el hecho de aceptar es lo que se refiere a lo de que no tendría que probarse de una manera particular. Sí, acá ahorita lo voy a dar, vamos a ver acá, solo permítame. Muy bien. ¿Qué decreto es? Perdón. El decreto 47-2008. 47-2008, así lo tengo yo en la lista. Muy bien, ahorita vamos a ver. Artículo 5. Segundo párrafo. Nada de lo expuesto en esta ley hará que una parte esté obligada a utilizar o aceptar información en forma de comunicación electrónica. Por su comunidad al respecto podrá inferirse de su conducta. Asimismo, nada de lo dispuesto en la presente ley obligará a que una comunicación o un contrato tengan que hacerse o probarse de alguna forma particular. O sea, acá la ley no establece alguna forma de prueba más que el mismo contrato, porque este nos va a establecer lo que es lo referente a la forma de probarse los contratos. O sea, a eso se refiere. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces tenemos la división de los contratos, ahí estamos bien. También vamos a entender que dividir un contrato que deba inscribirse en escritura, deba registrarse, y otro contrato que deba de celebrarse en escritura pública. Pregunto, ¿será que una compraventa es solemne? ¿El contrato de compraventa es solemne? Sí, licenciado. Walter, sí. Pueden Sí, también. licenciado. La pregunta sería, ¿será que es solemne? Vamos a hacer una actividad, una encuesta. Sí, licenciado. Muy bien.
la compra-venta es un contrato solemne? Vamos a ver. La primera opción, sí. La segunda es no. Iniciamos. ¿Quiénes piensan que sí? Ahorita les pueden buscar en el icono de encuestas y contestar. Una pregunta sencilla. Julio, creo que alguien tiene levantada la mano. No sé. ¿Ninguna duda? ¿Me puede hablar? Debe estar en la parte inferior. No sé, desde la computadora aparece así, no sé desde el teléfono. Creo que del teléfono no se puede. No me recuerdo de si están en el teléfono, no se puede. Solo es para PC. Bien se puede, licenciado, en los 3 puntitos hasta abajo dice actividades. Ahí se mete uno y le aparece actividad encuesta. Muy bien. 29 personas dicen que sí la compraventa es solemne y 7 personas dicen que no. ¿Y los demás? Sin comentarios. A Kimberly, ¿le escuchamos? ¿No? Muy bien, 54. No hay problema. Siempre cuidado con micrófonos, les hago acotación. Sí, y también lo de la cámara, también mucho cuidado. Nos ha tocado como docentes ver algunas y oír algunas cuestiones. Hay que saberlo manejar también. Muy bien, 64, terminamos la encuesta. De momento, 64 opinan que sí y 12 opinan que no. Veamos entonces, analicemos. Primero entendamos que es un contrato solemne, artículo 1577. Me quedan unos minutos. 1577. Leamos artículo 1577. ¿Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente? Miren, calificados expresamente. No es que yo me esté inventando los requisitos, deben ser expresamente como solemnes. Sigamos. Sin cuyo requisito esencial no tendrá validez. O sea, si yo vengo y miren el principio, están calificados expresamente, tienen que estar estipulados expresamente, no es por analogía, no es por alguna cuestión. Pero entendamos, contrato solemne es aquel que debe constar en escritura pública y que se califica como tal para que nazca la vida jurídica, ¿de acuerdo? Ese es un rubro, contrato solemne. Ahora, leamos el artículo 1576 y le ponemos epígrafe, contrato que deba inscribirse en registro público. Contrato que deba inscribirse en registro público. Epígrafe, contrato que deba inscribirse en registro público. Damos lectura. ¿Qué artículo dijo, perdón? 1576, Código Civil, Decreto Ley 106. Artículo 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Deberán constar en escritura. Pausas, deberán constar en escritura pública, deberán constar para poder inscribirse, vean, pero hay un segundo párrafo. Quiero hacer una acotación. Gacetas de la Corte de Constitucionalidad establecen que la compraventa sí es solemne. Yo difiero de la Gaceta de la Corte de Constitucionalidad. Yo en lo personal lo que he analizado, y también coincidí en una ocasión en una conferencia con el doctor Neri Muñoz, hay que establecer la diferencia. La Corte de Constitucionalidad solo analiza el primer párrafo, el artículo 1576, pero no el segundo párrafo. En el segundo párrafo, recuerden que una gaceta o una doctrina jurídica, una jurisprudencia se puede separar, aunque existan fallos se pueden venir y modificar. Veamos, segundo párrafo. Sin embargo, los contratos serán válidos. ¿Serán qué? Válidos. Válidos. Sí, la diferencia entre un contrato solemne es que nunca nacen en la vida jurídica y un contrato que deba inscribirse en el registro público, pero no consta en escritura pública, aún así pueden ser válidos. ¿Sigamos? Válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de la escritura pública. Ponen anotación al margen, a través de un juicio ejecutivo de escriturar. Puede ser a través de un juicio ejecutivo de escriturar. En ese caso pudiera ser o plantear algún tipo de juicio ordinario, dependiendo. Si ya tienen algún documento, pueden plantear un juicio ejecutivo de escriturar o puede ser algún otro tipo de proceso donde se pueden estipular esto. ¿Sigamos?
establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial de lo Confesión del obligado judicial. o por otro. La confesión judicial, recuerden que puede ser declaración de parte, puede ser una prueba anticipada, puede ser dentro de un proceso legal. ¿Sigamos? O por otro medio de prueba escrita. Por ejemplo, si yo hago una compraventa en documento privado, eso solo es prueba escrita. No me sirve para inscribirlo, pero sí puede ser prueba escrita. No sé si han visto que hay compraventas en documentos privados por inmobiliarias o contratos de compraventa por abonos por inmobiliaria. Es la diferencia, que una es prueba escrita, pero no me sirve para inscribirlo en el registro público, pero puede ser medio de prueba, es la diferencia. Ahora, un contrato solemne debe ser calificado en forma expresa. En el Código Civil, solo 4 contratos se encuentran en forma expresa que estipula que debe estar en escritura pública. Pregunto, en la compraventa, en el Código Civil aparece que debe constar en escritura pública. La compraventa debe constar en escritura pública. Si alguien encuentra el artículo, me lo dice, y seguro pues tiene un buen porcentaje de zona. Veamos. La compraventa está desde el artículo 1790. ¿Alguien encuentra algún artículo que estipule que debe constar en escritura pública? No por la cuestión de inscribirse en el registro público, que analizamos la diferencia, sino por el hecho de ser solemne, para que nazca la vida jurídica. No. Leamos compraventa, artículo 1790. Leamos el artículo 1791. El contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento... Cuidado, perfecto. Le falta la palabra perfecto. Ahí nos dice qué código compró porque no tiene la palabra perfecto. No, pero sí la tenía agregada y no la vi, perdón. Muy bien, si no lo tiene, por favor, ahí nos dice qué código para no comprarlo. No son bromas, ustedes compren cualquier código. Sigamos. El contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que convienen la cosa y en el precio, aunque ni la una ni el otro se haya entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Muy bien, la compraventa, pues no veo la palabra que iba a constar en escritura pública. ¿Qué contrato sí lo enumera como tal? Vamos por primero, el mandato. Artículo 1687. Veamos, artículo 1687. Vamos rápido que me restan un par de minutos. Artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Este sí está en forma expresa. Si yo les digo, mire Sandra, yo le voy a dar un documento privado, un mandato para vender una casa en documento privado, no le va a servir de nada, ¿de acuerdo? No le va a servir de nada. Sigamos que otro contrato sí está en forma expresa como solemne. Veamos la sociedad, artículo 1729. Pilas, los quiero pilas con los artículos. Artículo 1729. La sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. Ese es otro. ¿Cuál otro? Vamos a la donación entre vivos. A la donación entre vivos. Artículo 1862. Artículo 1862. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Muy bien. Ahí vemos que pero acá se hace mención únicamente de bienes inmuebles. Y por último tenemos lo que es vamos a ver si no mal recuerdo. El contrato de... ¿Cuál es el último que es solemne? Veamos la renta. El de renta vitalicia. Así es, veamos a la renta vitalicia. Estoy viendo por acá. ¿Cuál? Encontré el 239, la adopción. ¿239 de qué ley? 239, el decreto ley 106. No, pero eso está derogado. Recuerden que de ahí se quitó y se cambió la ley de adopciones. Y la adopción no es un contrato. Ok. Cuidado, la adopción no es un contrato, la adopción es un procedimiento actualmente ante lo que es el Consejo Nacional de Adopciones, a excepción de 2 casos que sí es en escritura pública. El caso de cuando se adopta al hijastro y el caso cuando se adopta un mayor de edad.
pero es en escritura pública y no es un contrato, sino que es un acto, una declaración de voluntad, la diferencia. Leamos, por favor, y me pasé ya de tiempo. Leamos el artículo en referencia del Artículo 2122. Para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública. Muy bien. Solo hay 2 compraventas que sí son solemnes. ¿Cuáles son las compraventas que sí son solemnes? ¿Quién lo tiene? Pregunta de privados. 2 compraventas que sí son solemnes. Para comprar armas. La compraventa de armas entre particulares, no la de una entidad, sino que entre particulares. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra compraventa es solemne? Fíjense que la compraventa de derechos posesorios del RIC y las compraventas del RIC también son solemnes. Son solemnes. ¿Alguien tiene la ley del RIC? Yo la tengo, Lick. Muy bien, ahorita les digo el artículo, solo permítanme. Solo permítanme, vamos a buscar acá. Les voy a mandar otro material que tengo que también hice para una exposición de REU, no, ¿qué fue? Del Progreso, de la Universidad de Progreso. Pero voy a mandar. Acá estoy un poco más extenso en el material, los que compartí, ya es un poco más actualizado y hago esto, reforma de los contratos, división de los contratos, acá tenemos contratos solemnes, de los registros públicos, análisis del caso concreto, tengo las gacetas de la Corte de Constitucionalidad, tenemos la sociedad civil, la renta vitalicia, la donación entre vivos, el mandato, por favor, y las excepciones es en la ley del RIC, artículo 69, hago la acotación. Muy bien, creo que este material también está bastante interesante. Se los voy a enviar, ¿les parece? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muy bien, ahorita tengo varios materiales. Muy bien, yo sé que el tiempo me apremia, mis estimados estudiantes, con acá nos vamos a quedar. Yo sé que tienen otra clase, otra cátedra. El tiempo nos apremia. ¿Vamos bien a buen ritmo? ¿Vamos muy lentos? Siempre pregunto.